hacerlas. Héctor Herrera habló el día de hoy después del partido que jugó ya como titular con el Atlético de Madrid. ¿Cómo te has sentido en ese esquema que planteó el Cholo, ¿no? En ese doble pivote, en ese rombo del centro del campo? ¿Cuál era la idea? No, bien, la verdad que bueno, es una posición que no desconozco, que vengo jugando prácticamente ya mucho tiempo y nada, muy bien, la verdad que igual teniendo pocos minutos en los entrenamientos se trabaja siempre lo mismo, trabajamos todo lo mismo y sabemos a lo que jugamos, ¿no? Entonces está claro lo que nos pide y no hay por qué desconocer los movimientos o la posición cuando te toque jugar. ¿El foco de la Champions te ayuda a ganarte ese lugar que desde los entrenamientos y evidentemente cada vez que entras reclamás desde el juego? Yo creo que el día a día, ¿no? El trabajar siempre fuerte es lo que te va haciendo ganarte tu espacio, ¿no? Obviamente que la prueba final siempre son los partidos, ¿no? Y cuando te toque tienes que aprovechar al máximo y yo creo que eso es lo que he hecho, ¿no? Trabajar muy fuerte y ser paciente, esperar siempre las oportunidades y creo que las veces que me ha tocado participar un poco, pues creo que lo he hecho bastante bien como para levantar la mano y hacerle saber que puede contar conmigo y con cualquiera de los que está afuera, ¿no? Morata marca el gol de la victoria del Atlético de Madrid en la cancha del Wanda Metropolitano en la capital española. Vamos a presentar el comunicado del Guadalajara con respecto a la llegada de este hombre trabajador, serio, estructurado como es Ricardo Peláez. Se ha llegado a un acuerdo, Mariano Varela va a continuar como director deportivo hasta el final del torneo. O sea, Ricardo va a entrar hasta el próximo torneo formalmente, digamos, aunque desde luego que ya empezará a trabajar desde ahora para sentar las bases del Guadalajara del 20. Y vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte. Saludos Beto, compañeros, buena tarde. Así es, Ricardo ha empezado a trabajar con todo desde el día de ayer con el anuncio, aunque digamos oficialmente no ha tomado posesión del cargo, ya comienza a realizar algunas labores, entre ellas las de buscar al director técnico. Ayer charló con Diego Alonso junto con el presidente de la institución, Amaury Vergara, por espacio de 3 horas aquí en la ciudad de Guadalajara y es uno de los candidatos que puede tomar las riendas de la institución. Hay otro nombre que aparece, que es el tema de Rafael Puente del Río, este estratega que fue contactado por Amaury Vergara antes de la llegada de Luis Fernando Tena. A final de cuentas se decantaron por el flaco para esos 8 partidos y que Ricardo Peláez también ya en su momento lo intentó llevar a Cruz Azul, pero las cuestiones no se dieron para que pudiera hacer su arribo a la máquina. Así es que hasta ahora son los 2 técnicos que están ahí y que bueno, pudieran convertirse en el futuro estratega del equipo de Chivas, Beto. Sí, sería un salto gigantesco de Rafael Puente para llegar a la dirección técnica del Guadalajara. Por otra parte está Diego Alonso, que viene de no poder hacer funcionar un equipo con muchas estrellas como el Monterrey. ¿Es un hecho entonces que Luis Fernando Tena estaría saliendo de las Chivas? Sí, la realidad es que él ofrecen los 8 partidos porque Amaury Vergara ya tenía en mente hacer estas modificaciones y otorga esa libertad de la elección y de la propuesta de directores técnicos a Ricardo Peláez y pues hasta el momento, hoy por ejemplo Amaury charló con Luis Fernando Tena, pero Peláez no estuvo presente en dicha reunión, así es que si bien no pudiera decir tajantemente que es un hecho su salida, sí es muy complicado pensar en que pueda permanecer en el equipo del Guadalajara. Jesús, te saluda Fernando Tirado. Yo percibo una fe ciega como si Peláez va a llegar a convertir el agua en vino, necesita de mucho dinero para echar a andar este equipo con la limitante que tiene el Guadalajara. Hay algunos que incluso ya hablan de un presupuesto de 50 millones. ¿Hay algo que sepas al respecto si Peláez va a tener una cartera abierta como quizás no se ha gastado en el pasado inmediato para poder darle la vuelta a la cara y dar ese golpe mediático que requiere su gestión? Saludos, Fer, buena tarde. Tanto así como cartera abierta es complicado. Uno de los puntos es vender jugadores, acomodar ciertas piezas para tratar de recaudar fondos. Entre ellos está el caso, por ejemplo, de JJ Macías, donde ya esperan los 15 millones de dólares que pagará Grupo Pachuca para quedarse con este jugador. Y también el tema de los derechos de transmisión televisivos en México y Estados Unidos, una cuestión que está pendiente en la Unión Americana y que en México está a punto de expirar. De ahí es justamente de donde saldrá el recurso para comenzar a traer jugadores al equipo.
Oye, Jesús, una cuestión. Los refuerzos serán totalmente responsabilidad de Ricardo Peláez porque en Cruz Azul estos últimos no le fue muy bien, ¿eh? Brian Angulo, el Paul Fernández, Juan Escobar, los tres que llegaron a este torneo han pasado de noche en Cruz Azul. Será el responsable porque se habla de Elías Hernández que llegó muy bien a Cruz Azul y después ha pasado 2 torneos con más pena que gloria en el equipo. ¿Tú sabes si hay algún requisito? Antes tenían el requisito con Higuera de que no contrataban ningún jugador mayor de 28 años, por ejemplo. Y hablamos de Elías, que ya tiene 31. ¿Qué criterio se va a seguir esto y quién va a participar en la elección de jugadores? ¿Solamente Ricardo? No, fíjate que de hecho en ese tema, al menos para este torneo, Héctor, Mariano Varela es el que ha venido haciendo el trabajo de seguimiento, de buscar, de tratar de encontrar, porque es el que estaba a cargo y va a ser una base a tomar en cuenta. Uno de los que pudiera aparecer por ahí es el caso de Angulo, este mediocampista por izquierda del equipo del Necaxa. Chivas necesita y le urge un jugador en esa zona y ya es alguien que han estado buscando. Un arquero también requiere el equipo de Chivas. Gudiño, Toño Rodríguez tendrían que salir de la institución y por ahora digamos que es un poco del trabajo que hizo Mariano Varela con las decisiones que pueda tomar Ricardo Peláez. Acá la ventaja es pues, que no puede ser nadie que no sea mexicano, entonces en ese sentido pudiera buscar un poco de más seguridad en ese tema Peláez. Hola Jesús, de aquí a que oficialmente puede entrar para el próximo torneo cuando termine la participación de Chivas y Cruz Azul, Ricardo Peláez, ¿a qué se va a limitar públicamente? Es decir, ¿se espera alguna conferencia de presentación? ¿Puede verse en las cámaras en Verde Valle? ¿Va a poder estar asistiendo al palco de la directiva con Chivas? ¿Qué podrá hacer y qué no podrá hacer de aquí a que termine la temporada? Mira, hasta ahora han hecho todo lo posible porque no lo podamos ver ni junto a Mauri Vergara, ayer con Diego Alonso, porque oficialmente no ha tomado el cargo. Será complicado pensar en que vaya a Verde Valle, al menos en horarios en que pueda estar la prensa por ahí merodeando. Hasta ahora sí realizará un trabajo más tras bambalinas, así sondeando entrenadores, viendo refuerzos, pero nada de aparecer. Su conferencia de prensa se espera que sea hasta que Chivas y Cruz Azul estén fuera de este campeonato. Aparte de Angulo y de Elías Hernández, pensaría en Alvarado, también mexicano, como una posibilidad eventual para el Guadalajara. Gracias, Jesús, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Diego Alonso tuvo un excelente papel con Pachuca. A mí me gustaba mucho el funcionamiento ofensivo, abierto, proponedor de Pachuca con Alonso. En Monterrey no logró triunfar, a final de cuentas. Y para Rafael Puente, pasar del Querétaro al Guadalajara sería un brinco enorme en la carrera de este joven y sin duda capaz entrenador del fútbol mexicano. Sí, sería un tema de fe, ¿no? Porque al final creo que para llegar a dirigir al Guadalajara hay que construir una carrera que él evidentemente todavía ha demostrado sus capacidades, pero me parece que no todavía tiene ese currículum. Y por otra parte, yo sí percibo en Ricardo Peláez como si llegase a transformar el agua en vino, ¿no? Como si Peláez fuese la esperanza y la luz que va. El tipo es bueno, Fede, lo que sí, hace. claro que es bueno. Pero, a ver, Toño, pueden traer al que quieran, que si no tiene un buen presupuesto, hoy competir, a mí me parece que sigue siendo muy utópico el competir con puros mexicanos en la actual liga. En fin, para eso tienes mucho dinero, debes de tener mucho dinero disponible. Guadalajara tendrá que gastar muchísimo porque hoy, a ver, ¿cuáles serían las opciones como para hacer a Chivas hoy mucho más competitivo de lo que es? Repatriar a algunos de los extranjeros, quitarle a algunos otros futbolistas a Tigres, de ahí en más. Pero como dices, eso cuesta mucho dinero. O darle un plazo de 3 años a que las fuerzas básicas empiecen a entregarle a esos futbolistas. Yo veo a la gente percibiendo a Peláez como si fuese pues la divina envuelta en huevo que va a salvar todo. No es la solución. Aparte creo que parte de la temporada Cruz Azul, en el balance final que se haga de acumulación de errores, Peláez va a aparecer ahí, ¿eh? O sea, tiene parte de responsabilidad de lo que ocurra con este Cruz Azul, que evidentemente no va a calificar, está muy cerca de ser eliminado. Los refuerzos los escoge Peláez. O sea, te digo, Brian Angulo, que no mete un gol ni al arco iris, el Paul Fernández, que pues, lo metes y te dan ganas de sacarlo luego, y Juan Escobar, que cada que juega reciben de atrás para adelante, ¿no? Entonces, eso me parece que es un antecedente malo. La permanencia de Caixinha, cuando lo despiden, que tiene 10 puntos nada más, estaba prácticamente eliminado el equipo. Entonces, muchas cosas que en el balance final de Peláez no son buenas. Y ahora también el Guadalajara
sigue pensando, soñando, calificar, liguilla, título. No, están en el último lugar del porcentaje si empezara hoy el torneo que viene. Sí. El Veracruz descendido, Guadalajara es último lugar empatado con el Atlas. Y lo que dices de Elías Hernández también es cierto. Ha venido a menos dramáticamente Elías Hernández después de un buen comienzo con Cruz Azul. Y claro, y después de haberlo hecho muy bien con León. Ahora, si la opción fuera Rafa Puente, hijo, se van a meter una presión todavía extra que no necesita Chivas, por lo que mediáticamente Rafa, es decir, la lleva muy bien con muchos de los medios de comunicación, es muy bueno para hablar, pero por otro lado no es que tenga, digamos, el currículum de Luis Fernando Tena, si uno quiere recurrir tan atrás como uno sea posible de ir, pero Tena tiene el currículum. Cardoso fue un excelente jugador, hablando de los últimos técnicos. Chepo de la Torre en su momento también tiene mucho crédito en cuanto a Guadalajara, ese apellido, y Rafa no lo tiene. Es decir, va a tener la presión de los resultados que tiene cualquier técnico que se pare ahí, más la falta de currículum que puede jugar en contra de la institución y de Peláez como su primera ¿Tú sí vez. crees, Beto, que Rafa Puente está para llegar a dirigir a las Chivas en la problemática que hoy tiene Chivas? Yo creo que tienes razón. Es decir, a mí me gusta muchísimo su mentalidad, su capacidad, lo conozco muy bien. Su discurso. Pero le falta, sí, pero le falta, como tú dices, y es cierto, le falta mayor rodaje, mayor experiencia, mayores triunfos para llegar a una institución tan importante como el Guadalajara. Creo que estás en lo correcto. Que se van a meter mucha más presión si la decisión es por Rafa. Mediáticamente va a caer mucha presión justamente por todo este tema, ¿no? Porque en Tena podemos pensar, bueno, por lo menos el tipo fue el que le dio la medalla olímpica a México, etcétera, etcétera, etcétera. Cardoso va a trabajar a los delanteros. Pero Rafa no hay mucho de dónde agarrarse cuando lleguen los malos resultados. Sí, hoy por hoy Rafa sigue siendo un excelente proyecto. Sí, un proyecto, todavía no una realidad consolidada, como un técnico de élite, como para pensar en llegar al Guadalajara. Por otra parte, tiene condiciones extraordinarias, Rafa, en términos tácticos, en términos de manejo grupal, de preparación. Así que bueno, es interesante la disyuntiva en la que está Chivas ahora mismo sobre el próximo entrenador.